por la asistencia a esta nueva conferencia que organiza la Sociedad Teosófica Española a través del grupo de aquí de Alcira, Mario José de Luna, y que hoy tenemos el gusto de recibir como ponente y conferenciante a Eloy Millet, que ya nos ha visitado en otras ocasiones como oyente, y hoy viene a ofrecernos, me acaba de decir que la conferencia de hoy, de dónde venimos, es el resultado, ahora lo explicará él, de una investigación, de un estudio, de un producto de ahí ha salido una resina, algún libro, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos muy agradecidos de que hoy nos haga compartir este título tan sugerente que nos lo irá desgranando y abriendo. Espero que les guste, no será la última visita, no lo vamos a empadronar todavía, pero si vamos a este paso, pues seguirá visitándonos el año que viene. Gracias y les dejo con Eloy Millet. Muchas gracias a todos, bona vesprada a todos. No soy teósofo, no estoy inscrito en la teosofía. Dos matices buenos. ¿Pero qué? Dos matices buenos, porque no por estar en la sociedad. Ah, no, pero espera. No estás inscrito en la sociedad, Pero resulta, que es lo que quiero deciros si me dejáis, que tenéis los teósofos una premisa que es el estudio comparado, y subrayo esa palabra, entre filosofía, religión y ciencia. Toda mi vida he hecho eso. Entonces, no estoy inscrito en la sociedad teosófica, pero algo tengo de eso, algo tengo de teósofo, porque me ocupo y me preocupo y persigo ese estudio comparado, filosofía, religión y ciencia. Todo eso tiene que ver con esa trinidad tan dicha de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Una filosofía o una creencia puede ser bella, conocemos muchas. También puede ser bella y buena. Pero toda filosofía bella y buena es verdadera. Tenemos dos instrumentos para dilucidar esa certeza. O creemos a pies juntillas lo que nos satisface como bueno y lo que vemos como bello. Para eso necesitamos fe. Y la fe implica depositar la confianza en algo o en alguien, pero no en nosotros mismos. Lo cual quiere decir que nunca sabremos la verdad. Creeremos que es verdad, pero nunca podremos saberlo. Ese es un instrumento. Vamos al otro, el que vamos a utilizar aquí. La ciencia. La ciencia no afirma que algo, sea lo que sea, es verdad. Nunca. Nunca desde que Einstein empezó con la teoría de la relatividad y hemos continuado hasta la física cuántica de hoy. La física cuántica no se expresa con aceleraciones rotundas, sino con probabilidades. Y una cosa es decir, probablemente esto sea cierto, y ese es el aspecto científico, y la otra es decir, esto es así. No vamos a hablar en esos términos, no vamos a usar ni la fe ni la creencia, sino el hecho científico. Y por hecho científico es algo que es demostrable y que se ha demostrado. Y cuando decimos que es demostrable es porque cualquier persona puede repetir ese hecho y comprobar su certeza. Desde ese punto de vista vamos a empezar con todo el meollo que os he traído respecto de dónde venimos. Habéis visto, veis ahí dos cosmogonías. Y me estoy refiriendo a ver si esto... Perfecto. Si me siento, ¿me veis? Sí. ¿Bien? Vale.
ahí tenéis las dos cosmogonías. Son dos extremos, como hablábamos hace un momento. La área que espiritualiza a lo material, a todo lo material lo idealiza, y la semítica, que hace lo contrario, a todo lo espiritual lo materializa. En nuestra filosofía clásica, en el mundo occidental, tenemos a la cosmogonía aria representada por Platón y a Aristóteles con la semítica, con su filosofía natural y la observación de la naturaleza para intentar argumentar esos fenómenos y todo lo que se podía observar. Vamos a empezar toda esta cuestión de dónde venimos con la antigua idea que nos ha legado hasta hoy el conocimiento de lo que podían creer y demostrar los antiguos respecto del cosmos. Damos un salto al siglo I con Claudio Ptolomeo. Publica una obra, el Almagesto, que es un tratado matemático, básicamente. Muchas afirmaciones he leído sobre que es un trabajo de movimiento de los planetas. Sí, contiene también conocimientos de la época sobre el movimiento de planetas, pero trataba de arbitrar ecuaciones matemáticas que pudiéramos predecir en qué momento se encontraba un planeta y por qué se encuentra donde lo observamos. Este Almagesto estaba basado en cuanto a cosmogonía en este gráfico. Observemos atentamente el gráfico porque de esta creencia, y no es que fue invento de Claudio Ptolomeo, sino que recopiló todas las tendencias que pudo recopilar en ese momento y las que creía más verdaderas según su propio criterio. En el centro tenemos a la materia, a lo material, y en la periferia hay tres aros que separan el centro de la periferia. Aquí tenéis los tres elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego que los aglutina y los amalgama. Luego viene una serie de anillos, concretamente 7, a los que llamaban los 7 vagabundos o los 7 viajeros. Planeta significa vagabundo, viajero, y por eso se llamaban los 7 viajeros y hoy llamamos planetas. Estos 7 viajeros, entre ellos estaba incluido el Sol, eran los 6 planetas que junto con el Sol en la época de Ptolomeo se conocían. Y de esa estructura de estos 7 anillos nace toda una filosofía, corrientes, tanto en Oriente como en Occidente, para explicar que la tierra, el aire, el agua y el fuego están vitalizados por 7 energías. De ahí que el número 7 pudiera tener su origen en esta creencia de los 7 viajeros o planetas. Circundando a los 7, veis un círculo en azul, que es el círculo de las estrellas fijas. En aquella época todavía se creía y se continuaba creyendo hasta el siglo XV-XVI, a partir de Galileo Galilei, que todas las estrellas que vemos en el firmamento están fijas y no se mueven para nada. Luego viene otro círculo en rojo al que llamaban primum mobile. Este círculo es el origen de la creencia en una energía, el alcaest, la quinta esencia, el éter primordial, la sustancia universal que ha generado todo el
cosmos residía en ese círculo rojo que circunda a todo lo demás. Ahí situaba Platón el concepto de alma. Ahí residía todo lo espiritual, todo a lo que hay dentro aspira a tener esa energía y esa estructura. Constituye lo que Aristóteles denominaba la octava esfera. En la doctrina secreta, en el tomo 3, página 172, tenéis una genealogía humana que más o menos, y recuerdo casi textualmente las palabras que allí están escritas, doña Elena Blavatsky declara lo siguiente: la doctrina secreta afirma que la genealogía humana responde a 3 hechos. Son estos. Tenemos un origen poligenésico. Nos estamos procreando de diferentes modos, depende de qué raza raíz estemos contemplando. Y concretamente entre la tercera y la cuarta raza raíz, es decir, un doble salto. El primero, la diferenciación de sexos, masculino y femenino. Y el segundo, que los seres humanos de aquella época, de la tercera a la cuarta raza raíz, empezamos a dejar de ser etéreos y empezamos a adquirir sustancia densa. Empezamos a tener un cuerpo material. La forma en la que afirma doña Elena Blavatsky que teníamos de procrearnos en esa diferenciación de sexo y en esa adquisición de materia sólida para configurar nuestros cuerpos, nos procreábamos emitiendo gotas constantemente del cuerpo que entonces teníamos, derramándolas por doquier. La naturaleza aprovechaba este goteo para crear todas las formas animales, empezando por los mamíferos, y a la vez aprovechaba estas gotas de energía vital para reproducir cada vez con mayor perfección a los propios seres humanos de aquella época, adaptándolos a las circunstancias de la naturaleza de entonces. Toda esta creencia, de una o de otra manera y con distintas variantes, predominó más o menos hasta entre el 14 y el 16. Concretamente os he traído aquí una de ellas que se refiere a la luna. Hasta el siglo XV se creía que la luna era una esfera perfecta, una esfera lisa. No tenía cráteres, no tenía depresiones, era una superficie perfectamente lisa. Y no estaba constituida de la materia que constituye a la Tierra, sino que toda la luna era esa energía universal, esa quinta esencia. Quizá de ahí provenga, en cierta manera, las meditaciones del plenilunio, la creencia de que la luna ejerce determinadas influencias. Digo quizá, pero tiene algo que ver. Todo esto ha ido cambiando mucho. ¿Qué sabemos hoy del cosmos? De tal manera que si Claudio Ptolomeo, doña Elena Blavatsky, Galileo Galilei y tantos otros vivieran en el día de hoy, afirmarían lo mismo, casi con toda seguridad que no. Se adaptarían a aquellos conocimientos científicos que, tal como hechos, hemos podido demostrar y constatar hoy. Por lo tanto, aquí queda subliminar la frase o la afirmación de que
reproducir ciertas creencias del pasado, como que nuestro universo es geocéntrico y que es el Sol quien gira alrededor de la Tierra, o que la Tierra es plana, hoy en día parece que esto sea un absurdo y dentro del tiempo está totalmente desconsiderado. ¿Qué sabemos hoy del cosmos? ¿Qué sabemos de dónde venimos? ¿Qué origen? Respetando todas las cosmogénesis que hay, y no vamos a meternos en si unas son más o menos verdaderas que otras, o todas lo son, vamos a ver qué es lo que la ciencia, concretamente la astrofísica, ha podido deducir de dónde venimos. Vamos a las estrellas. Cómo se forman los elementos químicos que nos constituyen en las estrellas. Empecemos por nuestra Vía Láctea, la galaxia. Este punto en rosa, este círculo en rosa, delimita un punto. Ese punto es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar se está moviendo alrededor del núcleo de la Vía Láctea a 900.000 kilómetros por hora. No lo notamos, ¿verdad? Nos estamos rotando a esa velocidad. Y si tardamos, nuestro sistema solar tarda 250.000 años en dar una vuelta completa al núcleo de la Vía Láctea. Bien, fuera de estas afirmaciones más o menos escandalosas, vamos a ver a la composición, que es lo que nos interesa. Las estrellas, y por lo tanto el cosmos, están formadas el 75% de hidrógeno, el 24,8% de helio. ¿Y qué es lo que queda? Apenas un 0,02%. Ese 0,02% implica que del cosmos, de cada 10.000 elementos que podamos localizar en un espacio, solamente 2 son elementos pesados, son lo que llamamos materia. Ya empezamos con una diferenciación. Toda estrella nace, se desarrolla y muere. El nacimiento es por lo que en astrofísica se conoce como una nebulosa. La nebulosa está formada básicamente por hidrógeno. Y no existe nebulosa hasta que las condiciones de presión y temperatura, es decir, gravedad, y el movimiento de las partículas sujetas a esa gravedad provoca rozamiento, y ese rozamiento calienta ese espacio, presión y temperatura, alcanzan valores tales que fusionan un protón con un electrón y forman un átomo de hidrógeno. A partir de ahí, cuando se agrupan muchos, cientos de miles de millones de átomos de hidrógeno, toneladas y toneladas, se forma una nebulosa. Esa nebulosa da origen a una estrella. Esa estrella, cuando ha convertido parte de su hidrógeno en helio, empieza a disminuir la gravedad y la temperatura. Y entonces es cuando nos interesa esa estrella. Es en esa fase que vamos a contemplarla. En esa fase, a la estrella se le denomina, como estáis leyendo, una enana blanca. Cuando veáis la expresión enana blanca, podéis interpretar con certeza que se trata de una estrella en su fase final. Va a desaparecer. Vamos a ver qué ocurre antes de que desaparezca. Como os he dicho, en el núcleo se concentra helio, como resultado de que 2 átomos de hidrógeno
se han juntado fusionándose y forman un núcleo con 2 protones y un orbital con 2 electrones. Este es el átomo de helio y forma parte del núcleo de una enana blanca. En la periferia, lo veis en color rojo, que predomina el amarillo y el rojo, porque el hidrógeno está expandiéndose y consumiéndose, quemando, está combustionando. De ahí ese color rojo. Se produce todo esto a una temperatura de 100 millones de grados, para que lo que os voy a explicar pueda ocurrir. Es lo que se llama la nucleosíntesis. Ya os lo acabo de adelantar. 2 átomos de hidrógeno, aquí a la izquierda, se fusionan y forman uno de helio. Veis que en el núcleo no hay 2 corpúsculos, sino 4. La razón es que los 2 señalados con el signo más son 2 protones y los otros 2 que tienen una N son 2 neutrones. ¿Por qué coloca la ciencia 2 protones y 2 neutrones? Porque el átomo de helio, para que se fusione con otro y forme otros elementos, ha de ser estable. Y el átomo de helio sin los neutrones no es estable. Continuemos con la nucleosíntesis. Ya tenemos el helio. Ahora, debido a esa presión y a esa enorme temperatura, ya no se fusionan 2 de hidrógeno, sino que permite que 3 de helio se puedan fusionar y que los 2 protones de uno, de otro y de otro formen un núcleo, aquí el de arriba, con 6 protones. Y los 2 electrones de cada uno de los 3 de helio formen un par de orbitales con 6 electrones en total. 6 protones y 6 electrones es un átomo de carbono. Ya tenemos el carbono formado en las estrellas. Pero como la temperatura es tal, y la fuerza gravitatoria también, todavía permite la nucleosíntesis que un átomo de carbono se fusione con otro de helio, que todavía hay, para formar otro átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno tiene en el núcleo 8 protones y en los orbitales 8 electrones. Este oxígeno atómico es tóxico y venenoso y nos mataría. No podemos respirar el oxígeno atómico. Tiene que fusionarse otro átomo de oxígeno para formar la molécula, que es la que podemos respirar, como veremos más adelante. Pero fijaros en el proceso. Hidrógeno, helio, carbono, oxígeno. A partir de estos elementos, como veremos a continuación, se forma un organismo vivo y nace todo eso que llamamos que tiene vida. Vamos a ver. Pero antes, un pequeño impasse. En la doctrina secreta hace una referencia a los Dian-Johanns y a la materia. Establece en el tomo 5, página 192, que lo podéis consultar, que de los 7 Johanns, recordar el número 7, dónde puede venir, 4 crean la materia, 3 se niegan a crearla. Parece que por su pureza, por su condición de suprema espiritualidad, no pueden ni siquiera entrar en contacto con la materia para crearla, pero sí que legan a la humanidad la mente. Es lo que en la doctrina secreta empieza a llamarse, a estos 3 Dian-Johanns, ángeles solares. Proporcionan la capacidad mental a la humanidad. Se alían con la humanidad
para que tengamos mente, para que podamos pensar. Y todo lo que estamos haciendo ahora, si esto es así, y lo de los ángeles solares lo tenéis referido en el tomo primero, página 210, todo lo que estamos diciendo ahora es gracias a aquel acto en el que esos tres Dianchogans tan puros concedieron la mente a la humanidad. Como resultado es lo que estamos exponiendo ahora. Volvamos a nuestra materia. Veamos nuestro Sol como estrella que es, qué futuro tiene. Y también el de la Tierra. La superficie solar, aquí tenéis una imagen real, está plagada de erupciones gaseosas. Unos géiseres que alcanzan 500.000 kilómetros de altura y que, claro, se irradian en todas direcciones de la superficie solar. Este gas ionizado llega en forma de radiaciones a la superficie de la Tierra. Veremos un poco de manera sencilla qué efecto producen estas radiaciones y qué es lo que ocurre, qué es lo que nos ocurre con ellas y cómo nos servimos de ellas. La superficie del Sol está a unos 6.000 grados de temperatura. Y daros cuenta de que la superficie en la que en el Sol combustionan átomos de hidrógeno es apenas 2.000 metros de grosor. Esos 2.000 metros de grosor en los que combustiona el hidrógeno es la luz y la radiación solar que nos llega a la superficie de la Tierra. En el núcleo del Sol se alcanzan temperaturas de 15 millones de grados. La energía que emite el Sol se ha calculado por la espectrometría y se ha visto que responde a una cantidad en kilovatios que sería de 400 billones con B alta, 400 billones de vatios. Una inmensa energía. Sin embargo, esa temperatura y esa energía, ninguna de las dos son suficientes para lo que nos interesa. El Sol no es creador de ningún elemento. El Sol modifica los elementos ya creados, pero no puede crear ninguno, porque su campo gravitatorio y su temperatura, por lo tanto la presión y la temperatura, son insuficientes para que los átomos lleguen a fusionarse. ¿Cómo va a evolucionar, según la previsión de la ciencia, el Sol y la Tierra? Va a evolucionar de la siguiente forma. Este de aquí es el tamaño actual simbolizado. Dentro de unos 3.500, 4.000 millones de años, el Sol alcanzaría este tamaño simulado, varias veces más de su tamaño actual. Pero este aumento de tamaño implica dos cosas: una disminución de la temperatura y del centro gravitatorio que mantiene a la Tierra orbitando alrededor del Sol. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir si el diámetro del Sol se calcula que va a llegar bastante más allá de la órbita terrestre actual? Por lo tanto, esa combustión de hidrógeno que veis en amarillo va a ocupar el espacio que hoy orbita la Tierra. ¿Qué puede ocurrir? Dos opciones hay. Si es la de que nos quemamos, responde a la razón de que los sucesivos aumentos de volumen de la capa solar, llega un momento en que copan a la Tierra
Y claro, esa enorme temperatura, miles de grados, acaba quemándonos. Esta es una opción. O nos quemamos. Y la siguiente, debido a que en esa expansión de gas hidrógeno disminuye temperatura y gravedad, pero la temperatura todavía es suficiente como para combustionarnos, pero resulta que al disminuir el campo gravitatorio, la órbita de nuestro planeta Tierra cada vez se iría alejando más del Sol. Llegaría un momento en que estas flechas amarillas simbolizan la repulsión que ejercería el Sol porque se está expandiendo, y las flechas en azul la atracción gravitatoria que está disminuyendo. Por esta razón, la órbita actual elíptica que sigue la Tierra se haría mayor y la Tierra abandonaría el influjo gravitatorio solar. ¿Qué ocurre si salimos de la radiación solar? Nos encontramos en medio del universo con temperaturas cientos de grados bajo cero, nos congelamos. Por lo tanto, o nos quemamos o nos congelamos. Este es el futuro previsto. Pero bueno, tranquilos, ocurre dentro desde 4.500, 5.000 millones de años. Se estima que nuestro Sol está aproximadamente a la mitad de su vida. Pero no olvidemos un hecho que contrarió grandemente a Einstein con su constante cosmológica, que Einstein preveía, según la relatividad, que nuestro universo es estático y no se expande. La física cuántica ha demostrado lo contrario. Einstein vivió lo suficiente como para reconocer que fue el gran error de su vida. Bien, todo este estudio respecto del Sol y de la Tierra y tal, si es que el Sol no genera elementos que constituyen la vida, ¿cómo y dónde se generan? Sin elucubraciones, vamos a lo concreto. Vamos a ver cómo y dónde. Para ello, hemos de contemplar a una nova, o más comúnmente conocida, una supernova. En el 19 se denominó nova a un destello repentino que se observaban en los telescopios de una estrella que aumentaba enormemente su brillo, o de que aparecía ese brillo repentinamente, pero duraba poco tiempo y desaparecía. De ahí el nombre de nova. Lo que ocurre es que con los telescopios se ha visto que es tan inmensamente grande que se llama supernova. Parece que nova se quede pequeña. ¿Qué ocurre en una supernova? Una curiosidad. En el núcleo de la supernova, formado básicamente, como hemos visto, por helio, empiezan a fusionarse los propios átomos de helio. La curiosidad está en que ¿por qué demonios se fusionan en mayor cantidad 13 átomos de helio o 14? ¿Por qué 13 o 14? Esto todavía no lo sabemos, pero es un dato a dilucidar. ¿Por qué el número 13 y el número 14? Si se fusionan 13 de helio, como el helio tiene 2 protones, 13 por 2 son 26. Me forman un átomo con 26 protones y 26 electrones, que es hierro. Y si son 14, 14 por 2 son 28. Me forman otro átomo de 28 protones y 28 electrones, que es níquel. El centro de toda supernova está formado básicamente por hierro y níquel en estado atómico. Pero la reacción de nucleosíntesis, la reacción nuclear, continúa. Y se están
fusionando protones y electrones formando neutrones y neutrinos. Hay un gran debate sobre la diferencia entre un neutrón y un neutrino. Vamos a establecerlo claramente en qué se diferencian. Y hay mucha información que desgraciadamente no responde a la realidad. Un neutrón está formado básicamente por dos corpúsculos, un protón y un electrón. Pero hay una energía que los mantiene dentro de un espacio que llamamos neutrón, y esa energía es el neutrino. Cuando un neutrón está fuera del núcleo de un átomo, es muy inestable que se descompone. Y se descompone precisamente en un protón, en un electrón, y en esa energía que los mantenía unidos. Esa energía es el neutrino. Ya sabemos qué es una cosa y qué es otra. Pues los protones y los electrones de ese hierro-níquel y de todo lo que hay allí se están descomponiendo constantemente en neutrones y neutrinos. ¿Y qué ocurre con ellos? Pues que como la nucleosíntesis continúa, empiezan a formarse toda clase de elementos. Ya tenemos un principio de la materia y por lo tanto un principio de lo que llamamos vida. Esos neutrones y neutrinos forman en la supernova no solo ese hierro y níquel, sino átomos intermedios como el calcio, el sodio con 11 protones, el carbono con 6, ya lo hemos visto, el flúor con 9, el iridio, un elemento pesado, con 77, el platino con 78, el oro con 79, el uranio con 92 protones y 92 electrones. Todos estos elementos y más se están formando gracias a esa reacción de nucleosíntesis en todas, sin excepción, las supernovas que la astrofísica ha podido analizar. Y al final de una supernova, ¿qué ocurre? Que estos elementos, por el campo gravitatorio en constante expansión de la supernova, son lanzados al espacio. ¿Y qué es lo que queda de aquella supernova? Un disco, y parece que el final es común a todas las supernovas, un disco en cierta dirección orientado, del que salen diametralmente opuestos dos haces luminosos, pero realmente son haces de gases ionizados. Bien, estos dos haces salen intermitentemente. De ahí que se le llame pulsar. Y el primero de ellos se observó en el 67. Y esta es una fotografía real de aquel. Estos dos rayos en direcciones opuestas, según el espectrómetro de nuestra luz, de nuestro fenómeno electromagnético conocido, se corresponden con ondas radio. La onda radio tiene una longitud de onda bastante mayor que la luz infrarroja que nos llega del Sol, mayor que los rayos UVA, tanto el B como el A. Veamos la Tierra. La Tierra está formada básicamente por 4 capas. Empecemos por la más interna, el núcleo. Tiene un diámetro aproximado de casi 7.000 kilómetros y está a unos 5.000 grados de temperatura, aproximadamente la misma que la temperatura de la superficie solar. Este núcleo, a esta temperatura, es sólido. Le sigue otro, también forma parte del núcleo, que se le denomina manto. Este manto es líquido. Todos los elementos allí están fundidos. Luego, la roja, que es la llamada
astenosfera. Y la capa superficial, donde está la Tierra, el agua, nosotros, tiene aproximadamente 50 kilómetros de espesor. Bien, estas capas forman actualmente a nuestro planeta. Y un detalle, este núcleo sólido y este otro manto líquido se mueven justo uno rotando en sentido contrario al del otro. Como veremos a continuación que hay elementos radiactivos en estos núcleos, ese movimiento contrario uno al otro y la radiactividad hace que se desprendan muchos electrones. ¿Qué es una corriente eléctrica? Un movimiento de electrones. Estos electrones generan una corriente eléctrica que a su vez genera el propio campo geomagnético terrestre. Luego, eso que llamamos magnetismo terrestre se origina por estos dos movimientos que vemos que es como una dinamo, como el solenoide que está rotando a través de los imanes y genera eso una electricidad. Hace 4.000 millones de años, el núcleo de la Tierra, esa parte sólida, estaba formada básicamente por esos 4 elementos: iridio, hierro, níquel y oro. Hoy continúan formando parte de ese núcleo sólido. El otro líquido, ese manto, está formado básicamente por los elementos radiactivos uranio, torio y potasio. Y todo el resto es una formación combinada entre oxígeno, que ya hemos visto cómo se forma, y una gran retahíla de elementos, básicamente silicio, aluminio, calcio, magnesio, sodio, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre con ese tiempo 4.000 años atrás en nuestra atmósfera? ¿Cómo hemos llegado hasta hoy a partir de aquella atmósfera primigenia basada y formada en moléculas inorgánicas, no había vida, moléculas de metano, amoníaco y vapor de agua? Ahora enseguida, a continuación, veremos cómo hay agua en el planeta Tierra, porque ya había agua en forma de vapor, os he puesto ahí porque era lo predominante. Pero ¿cómo llegó el agua a la Tierra? Y esto es un descubrimiento, un hecho científico corroborado por la astrofísica, gracias a que se ha podido detectar, que seguramente lo habréis escuchado o leído, las ondas gravitacionales, resto de aquel primigenio Big Bang. Este metano, amoníaco y vapor de agua se combina básicamente con la enorme cantidad de rayos y tormentas eléctricas que había en aquella época, debido a la inmensa actividad radiactiva del Sol. ¿Veis esta forma de líneas azules que rodea a un círculo amarillo que es la Tierra? ¿Por qué esas formas azules? Estas formas azules son las líneas de fuerza del propio campo magnético de la Tierra. Si hacéis el experimento de una hoja de papel en la que colocáis debajo un imán y espolvoreáis limaduras de hierro encima del papel, veréis que tal y como las espolvoreáis al tuntún, se ordenan formando líneas perfectamente definidas. Esas son las líneas del campo magnético del imán que habéis colocado debajo. Y otra cosa más curiosa, colocad a todas las limaduras en un montón encima del papel y ahora
colocad el imán, movedlo un poco y veréis como todas las limaduras empiezan a moverse como por arte de magia, dibujando las líneas del campo magnético del propio imán. Bien, pues la radiación del Sol hace que estas líneas geomagnéticas terrestres estén empujadas hacia la derecha, en dirección contraria a donde está el Sol. De manera de que la parte que mira al Sol las achata y la parte contraria las agranda, las empuja en dirección contraria. Y estas líneas, miles de kilómetros atrás, se unen y regresan, porque toda línea magnética sale de un polo, recorre cierto espacio, pasando por el otro polo y regresa al original. Este es el movimiento. Bien, todo eso, junto a la enorme cantidad de erupciones volcánicas y por lo tanto de minerales que de ese manto y núcleo salen fuera a la superficie, se observó y se experimentó en 1953 por un par de científicos, reproduciendo aquella atmósfera primigenia de metano, amoníaco y agua, introduciendo estos elementos en un matraz y sometiéndolos a descargas eléctricas, a una chispa eléctrica sucesivamente. A ver qué ocurre. Entonces se creía que la química orgánica no tenía ninguna conexión con la química inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún elemento mineral, el reino mineral, por sí mismo no ha podido producir ni al mundo vegetal, ni al mundo animal y, por supuesto, a la humanidad. Había una enorme distancia y diferenciación entre lo inorgánico y lo orgánico. Esa barrera se tenía que cubrir de alguna manera, de ahí la creencia. Y la creencia se basaba en lo supremo de nuestro legado. Y lo supremo era esa octava esfera de Aristóteles, que a partir del idealismo de Platón se deposita en el alma, en el hálito vital, en lo que nos vivifica. Pero la ciencia dice algo distinto. Informémonos de qué. Centrándonos en el experimento, ese metano, amoníaco y agua sometido a descargas eléctricas hizo aparecer, para sorpresa de todo el mundo científico, un aminoácido. Ah, amigo, el aminoácido es la sustancia que empieza en el mundo de lo orgánico, en el mundo de lo que tiene vida. La vida se basa, físicamente considerada, en la estructura de los aminoácidos. El proceso que siguieron estos aminoácidos en aquella atmósfera primigenia es, fijaros los elementos que forman todo aminoácido. 4, hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Articulados de la manera que veis ahí. Eso es un aminoácido. No me voy a meter con la explicación de la estructura química de cada uno de estos elementos y por qué no tiene interés ahora. Interesa el proceso. Ya tenemos el aminoácido. Muy bien. A partir de este aminoácido sabemos que si se combina con otros aminoácidos y forman una cadena de aminoácidos, eso es una proteína. Hay muchas proteínas, pero todas están formadas por lo mismo, por cadenas de aminoácidos. Continuemos con la vida. Ya tenemos una proteína. Si con la proteína ocurre lo mismo que con los aminoácidos,
y tenemos ahora una cadena de proteínas, llegamos a un ADN, ni más ni menos que al ADN. Y el ADN es lo que configura a todo elemento que llamamos que tiene vida, a todo organismo. Toda la reproducción y la regeneración celular depende de esta cadena de proteínas y por lo tanto está diseñado por la distribución, cantidad y organización de las proteínas, de los aminoácidos y por ende de cómo se han combinado carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Ya tenemos vida, ya tenemos un origen, una información de cómo se ha originado la vida. Vamos ahora a por qué ese oxígeno, porque hay agua. ¿Por qué hay agua en la Tierra? Porque resulta que en nuestro propio sistema solar, más allá del planeta Marte, están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Planetas en los que predomina el hielo. En toda esta zona, a partir de Júpiter hacia afuera, hay muchísimo hielo, hay mucho hielo. Y los campos gravitatorios, básicamente, de Júpiter y de Saturno, por la espectrometría, se ha podido ver que impulsan hacia el núcleo del Sol grandes cantidades de este hielo, que por la temperatura que hay, se mantiene como hielo. Luego, entonces, en esa temperatura, en esa atmósfera primigenia de hace miles de millones de años atrás, el bombardeo de grandes bloques y masas de hielo llegó a penetrar en la Tierra. Y debido a la radiación predominante del Sol en aquel momento, el choque del hielo con la atmósfera terrestre permitía que no se desintegrara, que no se deshiciera en agua y que no se evaporara. Y si se evaporara por el rozamiento con otras partículas, era lo suficientemente másico para que llegase como hielo a la Tierra, incrustándose en la superficie y depositándose. Pero como la temperatura de la Tierra entonces era muy alta, inmediatamente se evaporaba. De ahí la enorme cantidad y concentración de vapor de agua que en aquella atmósfera primigenia existía. Esto parece una explicación simple, pero es lo que se ha podido determinar como hecho científico. Por lo tanto, cualquier otra creencia queda apartada y relegada a su ámbito, a la fe. Lo que está demostrado es este bombardeo en aquella época y todo el proceso que se inició. Se calcula que la cantidad de agua total que hoy día existe en la Tierra cabría en un recipiente equivalente al volumen de la Luna, al volumen actual de la Luna. ¿Cómo obtiene hoy energía la Tierra? ¿Y cómo obtenemos nosotros hoy la energía? Dejando aparte que si éramos o habíamos sido razas etéricas, semietéricas, porque de cómo obteníamos energía responde a la creencia, pero no constituye un hecho científico. El hecho científico de hoy es, como todos sabemos, la fotosíntesis es el proceso por el que el reino vegetal aprovecha la radiación solar. Esa fotosíntesis se basa progresivamente en los colores rojo, verde y azul. ¿Por qué la mayoría del reino vegetal lo vemos verde?
porque en determinadas épocas del año refleja a los colores rojo y azul, la mayoría de vegetales. Absorben el color rojo y azul, reflejando el verde. Lo que vemos, el color que vemos es reflejado. Al ser el verde, lo vemos de color verde. Pero llega esta época, otoño, y la mayoría del reino vegetal empieza a absorber el color verde y a reflejar los rojo y azul, que al verlos combinados lo vemos de marrón y vemos a las hojas de color marrón. La pregunta es, cuando vemos verde a una planta, ¿realmente es de color verde? Cuando vemos marrón a una hoja en otoño, ¿realmente tiene ese color? Lo vemos así, porque es la luz que refleja, pero no vemos realmente de qué color es. El reino vegetal absorbe estas radiaciones y a su vez el CO2, dióxido de carbono, la combinación entre una molécula de oxígeno y un átomo de carbono. Pues bien, en el proceso de fotosíntesis devuelve a la atmósfera oxígeno atmosférico. La existencia del reino vegetal ha propiciado la formación de la capa de ozono, que en aquella atmósfera primigenia y muchos miles de años después no existía. ¿Cómo se ha formado el ozono? Combinándose el O2 que ha sido desprendido por la fotosíntesis vegetal con el oxígeno atómico, molécula con átomo, O2 con O, y se forma una molécula de 3 átomos de oxígeno. Esta es la molécula de ozono. Resulta que se ha podido comprobar la inexistencia de algún organismo vivo, terrestre ni aéreo, cuando el ozono no existía. Todo organismo vivo era acuático. Vivíamos como peces, dentro, inmersos en el agua. Cuando el reino vegetal empezó a derramar O2 a la atmósfera y gracias a la radiación solar el O2 se combina con O para formar ozono, esto ha permitido la radiación infrarroja de rayos UVA tipo B que no llegue a la superficie de la Tierra, porque si llegara no existiríamos, ni tampoco el reino vegetal. La que llega es la ultravioleta tipo A, que es la que nos pone morenos en verano, pero la tipo B la retiene la capa de ozono y gracias a este sistema podemos vivir. Pero esa radiación que oscila entre tanto una como otra, 15 y 400 nanómetros de longitud de onda, permite otro fenómeno que permite a su vez que existamos y continuemos viviendo. Y es que estas dos radiaciones, ultravioleta B y A, permiten que el nitrógeno se convierta en carbono. El nitrógeno, como veremos a continuación después de esta, y el carbono son dos elementos necesarios para que lo que llamamos vida exista. El otro aspecto de la energía es el que utilizamos los animales que vivimos fuera del agua. La respiración. Absorbemos oxígeno molecular, O2, y soltamos dióxido de carbono, entre otros elementos. Ese CO2 que soltamos es el que absorbe la planta para todo ese proceso. Pero hay un detalle
que he querido traeros aquí. Y es que el carbono que existe en nuestros cuerpos, junto con el oxígeno molecular que ingerimos al respirar, forma en nuestro cuerpo CO2, cuyo exceso lo expulsamos. Pero esa reacción química que permite la combinación entre carbono y oxígeno hace que se desprenda energía en forma de calor. Y este calor es el que nos mantiene a una temperatura de 27 grados. Sin esa combinación de elementos carbono y oxígeno y sin esa energía calorífica de esa reacción química no podríamos vivir. ¿Veis el delicado equilibrio que nos mantiene en vida? Vamos al carbono. Concretamente, la conversión de nitrógeno en carbono se produce entre dos átomos. El nitrógeno 14 a vuestra izquierda y el carbono 14 a vuestra derecha. ¿Por qué es nitrógeno 14? Porque los demás isótopos del nitrógeno son inestables. Lo mismo ocurre con el carbono 14. Es uno de los más estables de los isótopos del carbono. Bien, el nitrógeno 14 tiene en el núcleo 7 protones y 7 neutrones. Se llama nitrógeno 14 porque es la suma de lo que hay en el núcleo, 14 en total. El carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. ¿Qué es lo que hace esta radiación infrarroja solar tipo B y tipo A? Permite que uno de estos 7 protones salga del átomo de hidrógeno junto con uno de estos 7 electrones. Si pierde uno y uno, se convierte en 6 y 6, en átomo de carbono. Pero continúa siendo inestable. Ese protón y ese electrón que han escapado del nitrógeno se fusionan gracias a esa radiación solar infrarroja, forman un neutrón, que como es muy inestable fuera del núcleo, la propia radiación solar permite que se incorpore al núcleo del carbono. Y entonces se forma un átomo de carbono con los 6 protones que ya tiene, pero con 8 neutrones. En total, los 14. Este es el átomo carbono 14. Y se forma espontáneamente gracias a la radiación solar. Muy bien. ¿De qué nos sirve a nosotros la existencia del carbono 14? Básicamente, lo respiramos porque existe en la atmósfera en estado libre. Igual que el oxígeno, respiramos átomos de carbono 14. Por lo tanto, pasa a través de los pulmones al torrente sanguíneo y lo incorporamos a nuestros tejidos, a nuestra carne, a nuestros huesos, a todo nuestro organismo. Luego, estamos formados también por carbono 14. Cuando tenemos un fósil y queremos saber su edad, aquí tenéis el esqueleto de un Tyrannosaurus, analizamos la cantidad de carbono 14 que contiene ese fósil. ¿Cómo sabemos que la vida de un átomo de carbono 14 es de 5.730 años? Al ver la cantidad de carbono 14 que contiene ese fósil, podemos determinar si han pasado, si tiene la mitad de lo que tiene que tener de carbono 14, quiere decir que han pasado 5.730 años. Pero si ha pasado el doble de años, tiene la cuarta parte de carbono 14 que debería tener. Y así sucesivamente establecemos la proporción para determinar la edad de un fósil.
Hay otros métodos para determinar la edad, pero este es uno de los más efectivos. Y normalmente al hacer la medición no se hace solamente la prueba del carbono 14, sino que se contrasta este resultado con emisiones de láser, a ver la frecuencia del láser que rebota, emisiones de resonancia magnética, a ver la frecuencia del sonido que rebota, etc. Si es muy dispar, se desechan los métodos y se adopta otro, pero básicamente el carbono 14 resulta muy fiable. Bien, cuando un organismo vivo muere, os estoy adelantando lo que no tengo que adelantaros. Eso vendrá luego. Vamos a ver qué es la vida. En todo este estudio e investigación hemos llegado a preguntar, bueno, en base a todo esto, ¿qué es la vida? ¿Cómo define la ciencia en todos estos aspectos qué es la vida? Como resultado de todo este estudio, define a la vida como el resultado de un proceso químico y de otro proceso fotoeléctrico que se provoca a través de una reacción nuclear. Estos dos procesos, tanto el químico como el fotoeléctrico, acabamos de contemplarlos. Y cuando hablamos de vida, según las investigaciones, estamos hablando de la vida que se calcula que existe desde hace no más de 3.800 millones de años. Esta vida se ha desarrollado y ha seguido un proceso a través de lo que se denomina sus tres dominios. Básicamente se estriba en el mundo de las bacterias. Hay un grupo, la bacteria y la arqueobacteria, que están agrupadas bajo una denominación común de procariotas. Y el otro grupo son las eucariotas. Procariota significa antes de la nuez, eucariota después de la nuez. Se llama nuez a núcleo. En esta procariota se le llama antes de la nuez porque el núcleo no está definido. La célula no tiene una membrana que abarque al núcleo, sino que parece que el núcleo o nucleoide esté formando parte de la propia célula, pero no ocupa un espacio delimitado y definido. Sin embargo, en las eucariotas sí hay una membrana que recubre al núcleo y lo aísla del resto de la célula. Tanto las procariotas, como las eucariotas son las bacterias que iniciaron la vida. En 1977, a través del proceso del estudio de estas bacterias, cómo agrupándose forman organismos que aprovechan distintas circunstancias, tales como los vegetales, los animales que comen determinados alimentos que no comen otros, a esas circunstancias me refiero. Conseguimos fabricar unos batiscafos que, descendiendo a grandes profundidades, pudimos analizar qué ocurre y qué sale de esas fumarolas submarinas. La fumarola es una emanación volcánica submarina que mantiene el agua a casi 100 grados a su alrededor y de la que emana básicamente ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico es el llamado comúnmente gas alcantarilla por la descomposición de elementos orgánicos. Bien, se creía que era imposible que una bacteria pudiera existir en esas condiciones de temperatura y de acidez. Sin embargo, hay gran cantidad de bacterias
que viven en la misma fumarola y en sus alrededores, oxidando, aprovechando el oxígeno del agua, oxidando el ácido sulfídrico para descomponerlo en otros elementos de los que se alimenta la bacteria. Este es el medio de vida. Veamos de qué estamos formados en todo este largo proceso y delicado que nos ha llevado a la vida actual. Ya resumiendo, básicamente estamos formados por estos 4 elementos: hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. El 98% de todo lo orgánico que existe está formado por estos elementos y solamente el 2% por otro tipo de elementos, lo cual quiere decir que carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno forman ese 98% de lo que llamamos vida. Y ya hemos visto cómo se forman cada uno de los 4 y cómo llegan a combinarse formando aminoácidos, cómo esto ha llegado a demostrarse para que constituya un hecho científico demostrado y demostrable, y por lo tanto qué es lo que nos origina. Y llegamos a saber con certeza y concreción de dónde venimos. Pero hay algo más. Estos 4 elementos forman proteínas. Básicamente las que tenéis en pantalla: la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas 4 proteínas, organizadas y repetidas de distintas formas, es lo que configura toda cadena de ADN que caracteriza a todo organismo y, por tanto, a todo ser humano. Pero hay todavía más. Cuando la timina se forma de manera diferente, la misma proteína, pero con los aminoácidos que la forman cambiados, organizados de manera diferente, la timina se convierte en otro tipo de proteína que se llama el uracilo. Pues bien, cuando ocurre el uracilo, y ya no se forma el ADN, sino el ARN. ¿Y para qué nos sirve? Pues resulta que el ADN es el que configura el plano de regeneración celular y de la forma de un organismo vivo. Si el ADN no está en contacto y en comunicación con la proteína es la que hace físicamente y construye las órdenes escritas en el propio ADN. Si no hay comunicación entre ADN y proteína, la regeneración celular y la reproducción de todo organismo vivo sería una auténtica catástrofe y una auténtica calamidad. No existiríamos como somos. Para que el ADN y la proteína puedan comunicarse, existe el ARN. Resulta que el ADN habla un lenguaje, la proteína habla un lenguaje distinto y no hay forma de que se entienda uno con el otro. El ARN le dice al ADN: oye, que la proteína me encarga que te comunique tal cosa. Y el ADN le dice al ARN: pues dile a la proteína que esto o lo otro. El ARN es el puente de interpretación y de transcripción entre ADN y proteína. Hoy todavía necesitamos del ARN. Pero, cosa curiosa, parece que la genética humana aboga porque en un futuro sí que habrá una comunicación directa entre ADN y proteína. Y no nos hará falta el ARN.
Pero bueno, eso está por llegar y por ver. Igual que os he mostrado lo que se está descubriendo respecto de las fumarolas marinas, hay algo muy curioso y que atrae grandemente la atención de los científicos y de toda comunidad científica actual. Y es las formas de vida totalmente desconocidas que se están detectando en el lago Vostok. Os explico. El lago Vostok se encuentra en la Antártida, en esa situación que veis en pantalla. Tiene una longitud aproximada de 250 kilómetros. Pero observad en las circunstancias en las que se encuentra. Está justo debajo de la estación rusa Vostok y se le ha dado el mismo nombre que a la estación rusa. Este lago se encuentra debajo de una capa de 4.000 metros de hielo. Este lago tiene agua líquida y unos 1.200 metros de profundidad. Se calcula que ese hielo que lo separa de la superficie tiene una antigüedad pues, de como mínimo 420.000 años. La superficie del lago está soportando una presión gravitatoria 350 veces mayor que la que existe en la superficie de la Tierra. ¿Os imagináis una vida en estas condiciones en la superficie del lago o dentro de las zonas acuosas? En esas condiciones de gravedad, falta total de oxígeno, ¿cómo puede vivir algo? Sin embargo, se están haciendo prospecciones para captar tanto hielo como agua del lago y estamos observando bacterias totalmente desconocidas hasta la fecha de hoy. Luego, hay vida cuyas formas son totalmente desconocidas para la ciencia actual, pero el estudio de las condiciones en las que viven y del proceso que se sigue para que esa bacteria viva en esas condiciones, a ver si hay algún eslabón que me conecta la vida de esa bacteria del lago Vostok con alguna otra bacteria de la superficie terrestre. Y si llego a encontrar algún tipo de conexión, sabré más de dónde venimos. Este es el motivo por el que actualmente estamos investigando. Como final, espero no haberos cansado, os voy a presentar rápidamente la historia de un átomo de carbono. Daros cuenta de que la vida media, y esto es tremendo, la vida media de un electrón se calcula que oscila alrededor de 60.000 millones de años. Significa que un electrón de cualquiera de nosotros ha podido pertenecer, Dios sabe a qué, pero tiene esa existencia y no somos sus propietarios exclusivos, sino que somos sus inquilinos y de momento lo estamos usando, pero después de nosotros, igual que antes de nosotros, continuará siendo usado. Pero la vida de un protón es muchos miles de millones más longeva que la del propio electrón. Y si vamos, bueno, ¿para qué dar más miles de millones si ya basta con eso, con esas cifras? Vamos a nuestro átomo de carbono. Ya sabemos cómo se ha formado. Nebulosa, estrella que está al final de su vida. Helio, fusión, neutrinos con neutrones, cantidad de elementos, atmósfera primigenia en la Tierra, aminoácidos, proteína, ADN, vida, ya sabemos nuestros orígenes. Pero ese átomo de carbono formado en las estrellas
tiene muchas, infinitas historias. Una de ellas es esta. Sabemos cómo se originó en una supernova. Este es el átomo de carbono. 6 protones en el núcleo y 6 electrones orbitando. Ya tenemos el átomo. Ha podido pertenecer, como no, a las uñas de un Tyrannosaurus Rex. Ha podido pertenecer a cualquier parte del cuerpo del Tyrannosaurus. Que al morir, el mundo bacteriano descompone su cuerpo, descompone la organización de esos átomos carbono, nitrógeno, oxígeno y nitrógeno, los descompone. No el átomo, no descompone el átomo en sí, sino la asociación atómica que configura ese organismo que llamamos Tyrannosaurus. Ya tenemos al animal descompuesto. Resulta que la lluvia lo puede arrastrar a este átomo de oxígeno a un río. Este río llega a desembocar en el mar. Este átomo de hidrógeno se combina con elementos que existen en el mar hasta que llega a depositarse en el suelo, en el fondo marino. Allí permanece cierto tiempo que, debido al movimiento de las placas tectónicas, como no, puede salir de nuevo a la superficie o puede regresar al fondo, formando parte tanto de la astenosfera como del manto, como del núcleo terrestre. Pero puede que una erupción volcánica lo saque de nuevo a la superficie. Tanto el movimiento tectónico como una erupción puede situar en la superficie a este átomo de carbono que forma parte de la Tierra, en la que en algún momento alguien cultiva acelgas o espinacas que tenéis en la pantalla. Y estas espinacas nos las sirven de comida. Y el niño se las está comiendo las espinacas e incorpora a su organismo ese átomo de carbono, que hoy ese átomo de carbono puede formar parte de una neurona de cualquiera de los cerebros de nosotros. Por lo tanto, reduzcamos todo esto a una posible conclusión. Una frase de María von Ebner-Eschenbach ha dejado escrito que cuando llega el tiempo en el que se podría, ha pasado el tiempo en el que se pudo, refiriéndose a la oportunidad del presente. Y interpretemos esto en algo práctico, algo sencillo, que no requiera tanta elucubración mental. Usa el pasado como trampolín, no como sofá. Y aprovecho como final, en la Doctrina Secreta, el tomo 2, página 145, hace una alusión a la frase Feliz Año Nuevo. El momento en el que el dios Neptuno saluda a Noé cuando iba con el arca en el diluvio, y cuando ya le dice Noé, puedes bajar del arca porque las aguas están bajando y ya hay tierra. Se inicia una nueva era y le pronunció las palabras que hoy interpretamos como Feliz Año Nuevo. Aprovecho que hoy es día 1 de diciembre y dentro de nada estamos en Navidad, porque si no volvemos a vernos, os felicito ya de antemano Navidad y os deseo feliz Año Nuevo. Muchas gracias por vuestra atención. Me dijo Sara que hay un acto de no sé qué a las 8:30.
quizá me he alargado demasiado, disculpadme. Pero si puedo contestaros a alguna sugerencia o alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. He leído hoy que aunque el Sol puede durar 4.000 millones de años más, la Tierra solo podrá dar vida durante 500.000 años. ¿Sabes algo de eso? Porque nosotros nos apagaremos antes. Pues sí. El núcleo. Sí, hay dos motivos predecibles, pero no se sabe si van a ocurrir. Uno es el cambio de inclinación del eje terrestre y otro es el cambio de la órbita terrestre. En concreto, estamos midiendo que la velocidad de rotación de la Tierra está disminuyendo. Por lo tanto, esa previsión tiene datos reales. Por otra parte, el Sol está expandiéndose. Es previsible que, de acuerdo a todos estos datos mezclados, se prevea pues, que la inclinación del eje terrestre sea tal que la radiación solar interfiera de determinada forma que aniquile la actual vida. Que la órbita no sea la misma, bien se acerque lo más probable que se aleje y impida que la vida actual o que la expansión de la superficie solar, pues como hemos visto, acabe achicharrándonos. La cuestión es que no vamos a vivir para siempre. Si el Sol es nuestra estrella y toda estrella nace, se desarrolla y muere, nosotros moriremos con el Sol. ¿Cuándo ocurrirá y cómo? Hay predicciones, pero se queda en eso, predicción. Lo que está claro es que nuestro sistema solar no es eterno, desaparecerá. Igual que desaparece una estrella en la fase de supernova, en la fase de pulsar, y los telescopios llega un día, a una hora, en que en el espacio donde veían un pulsar ya no se ve. Ha desaparecido. Yo quisiera reproducir una pregunta de la conferencia anterior que fue muy bonita, porque un señor atónito, después de la exposición, preguntó: ¿y el amor? ¿Dónde está el amor? Y entonces hubo un debate sobre eso, precioso, que podrías reproducir algo de ese amor que nos enseñan los elementos químicos. Sí. Tomemos un ejemplo. El oxígeno tiene varias formas. Oxígeno atómico y molecular, básicamente. ¿Qué ocurre respecto del amor? Cuando un átomo de oxígeno se fusiona con otro para formar una molécula de oxígeno. Las propiedades y características de un átomo de oxígeno no son las mismas que las de una molécula. Por lo tanto, el átomo de oxígeno ha tenido que renunciar completamente a sus propias propiedades y a su propio ser para crear otro ser con otras propiedades. ¿Existe un acto más amoroso que la total y absoluta renuncia de la identidad de un ser que tiene su propia identidad y renuncia absolutamente a ella para crear un ser nuevo con nuevas propiedades y características? De la misma forma que dos átomos de hidrógeno se tienen que anexionar o fusionar con uno de oxígeno para formar una molécula de agua. No es un acto amoroso que el átomo de hidrógeno y el de oxígeno renuncien a sus propias identidades de manera absoluta para crear una molécula de agua que no tiene nada que ver con ellos, pero es una entidad nueva. Todo esto
estos actos amorosos que hemos llamado carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hemos llamado aminoácidos, proteína, ADN, todo este rollo, todo eso no son actos de amor. No existimos por un acto de amor de la propia naturaleza. Hay un acto más amoroso que somos el resultado de una ingente cantidad de partículas y de átomos que han renunciado total y absolutamente a sus propias identidades para formar esto que llamamos un ser humano. Somos el resultado del amor, por supuesto que sí. Antes, si me dejáis hablar, yo no pare. Antes de dirigirme a todos vosotros, estábamos hablando del proyecto DUNE. El proyecto DUNE es un experimento que se pretende hacer en Estados Unidos entre Illinois y Dakota del Sur, 1.300 kilómetros de distancia. El proyecto consiste en, desde Illinois, fabricar un cañón que lance un haz de neutrinos en dirección a Dakota. De manera de que en un tubo donde albergue esa emisión de neutrinos, podamos observar cómo el neutrino original se descompone en las 3 familias de neutrinos que conocemos. ¿Para qué queremos saber esa descomposición y observarla? Por una razón, porque el neutrino no interacciona con la materia, no se mezcla con la materia, no le hace nada a la materia. A la materia es un elemento inocuo ante la presencia de los neutrinos. Pero ojo, hablamos de neutrinos y no de las 3 familias de neutrinos que se forman a partir de los originales. Resulta que cada una de las 3 familias de neutrinos sí que interacciona con la materia y provoca ciertos resultados. Estos resultados tienen que ver con lo que llamamos materia formada por estos átomos que acabamos de contemplar y la antimateria. La antimateria sería el mismo átomo que acabamos de ver, pero invirtiendo núcleo y electrones. Lo que está en el núcleo ahora son electrones y lo que antes eran electrones ahora está en el núcleo. Es decir, es lo contrario, es como el mundo al revés. Lo que se espera es encontrar una respuesta al por qué nuestro universo, todo lo que observamos en nuestro sistema solar, está formado exclusivamente por materia y no hay antimateria. Cuando fuera de nuestro sistema solar sí que hay antimateria. Y está comprobado por astrofísica que en todo el cosmos hay un perfecto equilibrio entre materia y antimateria. ¿Es que hay otro sistema solar como el nuestro, pero al revés? ¿Y cómo es? ¿Es que hay otra humanidad como nosotros, pero al revés? ¿Y cómo son? ¿Es que el túnel del tiempo puede comunicarnos? Es que hay muchas preguntas. Y hay una valenciana de la Politécnica de Valencia que está participando en la dirección de este proyecto. Y esto no viene en las noticias. Pues el proyecto DUNE, quizá si se puede llevar a cabo y podemos estudiarlo, analizarlo y sacar conclusiones, nos llegue a dar una respuesta más exacta respecto a lo que acabamos de hablar, de dónde venimos, y podamos saber algo más de la composición de lo que hay ahí fuera, más allá de nuestro propio sistema solar, y qué es eso que llaman materia oscura, energía oscura, y que entre las dos constituyen, fijaros,
el 96% de todo lo que hay ahí fuera. Si hablamos de materia y nos estamos refiriendo solo al 4% de todo lo que hay ahí fuera, caramba, podemos hablar muy en falso, por muy certeros que creemos que somos. Podemos hablar porque estamos refiriendo a eso que llamamos exactitud en lo que afirmamos o hecho científico como máximo al 4% de lo que existe. ¿No sería más exacto que nuestras afirmaciones tuvieran que ver con el 96% de lo que existe? Pero no sabemos prácticamente nada, ni de la energía oscura, ni de la materia oscura. Y quizá el proyecto Dune empiece a arrojar alguna luz sobre todo esto. Tan sabuts que nos pensamos que somos y como mucho, sabemos algo de ese 4%. De ahí que todo físico cuántico que se precie hoy en día nunca hablará en términos de exactitud, ni esto es así, sino en términos de probabilidad. Esto quizás sea así, no es lo mismo. Esto probablemente sea así, porque la mecánica cuántica, a través de sus ecuaciones, no da resultados exactos, sino probables, y da una holgura entre dos extremos. Algo parecido a lo que al principio de esta charla os he manifestado. La filosofía semítica y la filosofía aria son los dos extremos de toda sabiduría que podemos manejar. O lo espiritualizamos e idealizamos todo, o lo materializamos todo, y estaremos mucho más equivocados que si tratamos de fusionarlas ambas. El método inductivo y deductivo de Platón y de Aristóteles, si los separamos, estamos haciendo mucho daño a la filosofía. Pero en cuanto digamos, Platón, te necesito, y a ti, Aristóteles, también, un universo de sabiduría se abre delante. La semítica y la aria nos hacen falta. Hace falta la espiritualidad, la religión y la filosofía para compararlas con la ciencia, de manera de que toda afirmación que salga de nuestra boca sea lo más veraz posible. Elucubraciones sobran. Muy bien, muchas gracias. La materia oscura es lo que se denomina antimateria. No sabemos qué es la materia oscura. No es la antimateria. La antimateria sabemos lo que es. Y lo sabemos también, o hasta tal punto, que fabricamos en laboratorio antimateria. Podemos fabricarla. Fabricamos un átomo cuyos protones oscilan alrededor de un núcleo formado por electrones. Pero oye, mira tú que en el momento en que acabamos de fabricar ese antiátomo, no sabemos cómo, aparece un átomo, y subrayo eso de que no sabemos cómo ni de dónde viene, y el átomo y el antiátomo se aniquilan, y aquellos protones y electrones se esparcen por el espacio, desaparecen. Es como si dentro de nuestro sistema solar existiera una ley, digámosle, gravedad, magnetismo, un tipo de energía que no permita que esa antimateria exista en nuestro universo. De la misma manera que cuando el científico, y este es un ejemplo que suelo poner repetidas veces, pero por si alguien no lo ha escuchado, porque tiene su curiosidad y su conclusión. Cuando un científico consigue aislar a un protón en el laboratorio, no sabe ni de dónde viene, ni cuánto tiempo va a tardar, aparece un electrón. El electrón se mueve a la velocidad de la luz. Si tarda 7 minutos en aparecer, a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿de dónde viene? De fuera de nuestro sistema solar. ¿Y de dónde viene?
No lo sabemos. Lo cierto es que cuando ese protón en el laboratorio está aislado, aparece, sin que el científico lo controle, un electrón y empieza a orbitar y hemos creado un átomo de hidrógeno, pero inestable. Ese electrón que parece que ha sido llamado por ese protón aislado, como resulta que no pertenece a este universo, escapará de él. Y ese átomo no lo podemos retener todo el tiempo que queramos. ¿Es curioso? Ese electrón que ha llegado viene de un lugar de materia o de un lugar de antimateria. Tampoco lo sabemos. Pero son datos científicos reales y curiosos que crean muchas incógnitas a la ciencia. Y el científico metido en estos campos apenas puede dormir tranquilo, porque es tanta la curiosidad y tanto lo que hay por descubrir. Es algo parecido a lo que ocurría en las 2 primeras décadas del siglo XIX. Empezaron a descubrirse nuevos minerales. Se conocían 19 elementos, no más. Pero en menos de 20 años pasaron a casi 90. Luego, en un corto periodo de tiempo, el científico tenía noticias de que se había descubierto un elemento en tal lugar. Claro, invertía su tiempo y dinero en desplazarse a aquel lugar para saborear, tocar, mezclar con agua, con otros elementos, aquel mineral recién descubierto para ver qué color tiene, qué ocurre cuando lo quemo, qué sabor tiene, cómo es de maleable, qué tacto tiene, para conocer aquello y empezar a estudiar y a investigar cómo se combinan químicamente. Ya sabéis, algo de toda la historia de la alquimia se basó en esta fiebre científica por experimentar con lo desconocido y que se va conociendo. Hoy esa fiebre es muchísimo más acentuada, porque la perspectiva de campo que tenemos ante nosotros es muchísimo más amplia y parece que los actuales estados y las actuales políticas prefieran meter todas estas noticias como en una especie de urna para que no salgan de ahí y que no sea de dominio común y que no pertenezcan a la cultura de la gente. Y estar recluido un científico, la mayoría de ellos por desgracia, en ciertos laboratorios y a ciertas condiciones de trabajo. Hay muchos científicos, como humanos que son, pues se venden a los intereses de macroeconomías. Y a veces lo que afirman son medias verdades. Y hay que ser muy perspicaz y hay que informarse muy mucho para a través de ese abanico de informaciones contrastar lo que nos dicen, porque no todo lo que nos dicen en el mundo científico es verdad. Desgraciadamente ocurre así. Bueno, esto de los científicos, lo último que leí de cara a la materia oscura, ahora la memoria me está fallando. No sé si se sospecha los científicos, no sé si es el 80% de material, ¿no? O el 98% de material es materia oscura. Y es más pesada de lo que visiblemente podemos percibir como materia. Por eso la relación si es el 80 o el 98. Pero de lo que percibimos, que sospecha si es el 98, ese 2% es el que percibimos como organismos físicos o esferas. Y ese 98%, aunque no lo veamos, es más pesado y es lo que parece ser que sostiene a ese 2% que es lo que vemos como universo, ¿no? O como cosmos. Lo que
desconocimiento tanto de la materia como de la energía oscura es muy grande, el sentido es el que cada cual le pretenda dar. Pero en realidad, hoy por hoy, por ese desconocimiento no tiene sentido. No podemos darle un sentido. Podemos interpretar, pero no tiene hoy por hoy sentido. Pero sin embargo, lo han afirmado los científicos. Lo que tengo entendido es que el 70 y pico % de lo que existe fuera del sistema solar, 70 y pico es energía oscura, 20 y pico materia oscura. Entonces era el 80, que es lo que yo también he leído. Y el resto es, en total configura 96% y el resto es la materia, incluidos los líquidos y los gases, en ese 4%. Pero de la configuración que es, cómo está formada tanto la materia como la energía oscura, sabemos muy bien poco. Lo que sí que sabemos es que la mayor parte del núcleo, no digo materia, del núcleo de un agujero negro está constituido por materia oscura. Y que ese agujero negro se está originando y comprimiendo más y más por una energía oscura. Y resulta que los neutrinos sí que interaccionan, tanto con la energía como con la materia oscura. Y ya tenemos un dato, ya tenemos un principio sobre cómo debemos investigar. Quizá el estudio de los neutrinos nos desvele de alguna manera un poquito qué es eso de materia y energía oscura. Pero hoy por hoy sabemos bien poco, es decir, nada. No, pero que el que afirme los científicos hoy, a fecha de hoy, que más o menos el 80% es materia oscura de lo que son capaces de percibir, pues ya es una afirmación que se debe de haber animado, ¿no? Sí, y llaman materia oscura o energía oscura porque la luz o la energía, mejor energía que luz, porque la luz es una de las formas de la energía. Pues la energía que penetra en una zona de materia o de energía oscura no sale. Un cuerpo, un agujero negro, un espacio en el que hay tanto materia oscura como energía oscura, actúa exactamente igual que un cuerpo negro. El cuerpo negro es, lo vimos ayer, es ese que penetra por una abertura, por una grieta, por un orificio. Penetra cierta energía que empieza a rebotar en su interior, pero nunca sale. El cuerpo la absorbe. De ahí que como nada sale, se le llame cuerpo negro, no porque sea de ese color. Luego, la energía y materia oscura absorben todo lo que hay alrededor y nada sale. De ahí que se estén contrayendo cada vez más. Pero sabemos poco más. ¿Qué forma esa materia oscura y energía oscura? ¿Qué corpúsculos? ¿Podemos medirla? ¿Qué unidades hay allí? Ahora hablamos de materia en átomos, en quarks, en protones, electrones, que si leptones, que si, bueno, una cantidad de partículas. No podemos hacer lo mismo con la materia oscura y con la energía oscura. No podemos decir, esta es su unidad. No sabemos. Podemos hacer, pues eso, imaginar, elucubrar, pero poco más. ¿Y cómo es que le dan la cualidad? Por decirlo así, yo que no entiendo mucho de química o astrofísica, ¿cómo es que le dan la cualidad que sea más pesada? ¿La qué, perdón? La cualidad que es más pesada, esa materia oscura, afirman los políticos estos también, de que es más pesada que la materia visible o perceptible. ¿Cómo lo pueden saber? Porque es muchísimo más densa. Pero ¿cómo lo pueden saber si no la pueden...? Es mucho más densa porque ven que es muy dificultoso que una energía penetre. Cuando es mucho más fácil que en otros espacios, en ausencia de esa materia oscura y energía oscura, penetre la energía. La onda magnética que mandamos desde la Tierra hacia el espacio, si choca
con un lugar en el que hay materia oscura, esa onda, no es que no se propaga más allá, sino que se retiene, es retenida, ni siquiera rebota. Luego, el astrofísico, cuando lanza una prospección en forma de onda electromagnética, tiene que buscar los resquicios del espacio e ir oscilando para ir esquivando las zonas de materia oscura, porque si no la onda no llega a donde pretende que lleguemos. Y si la onda electromagnética llega a la zona de materia oscura y no recibimos ninguna otra señal de rebote, no es indicativo de que la está absorbiendo y no podemos saber nada de ahí. No es lo mismo que cuando emitimos una onda a Marte. O se anula, absorbe o se anula. Pero no hay respuesta, no hay conclusión. Emitimos una onda sonora a Marte y Marte nos la devuelve. Y con la intensidad, la frecuencia, longitud de onda, amplitud de la onda de vuelta, analizamos la composición de los elementos químicos de Marte. Pero eso no lo podemos hacer con materia oscura. Por lo tanto, continuamos sin saber. Sin saber nada. Bueno, cuando queráis. Tengo una curiosidad solamente. Una curiosidad solamente. Que lo oí el otro día en un programa y digo, hostia, ¿por qué la Luna, los cráteres que tiene, infinidad de cráteres, grandes, pequeños, todos tienen la misma profundidad? Calculan que puede ser que dentro esté formada por algo durísimo. No sé, debe de ser la misma materia que nosotros, porque no es parte de la Tierra, la Luna. Bueno, quizá esté yo mal informado, pero no lo tengo entendido así. Pues yo he oído que los cráteres son todos de la misma profundidad. Grandes, pequeños, todos igual. Pues no coincide con la información que yo tengo. Por lo tanto, no puedo argumentar sobre eso. No lo sé. Ya lo estudiaremos. Son muy fantásticos. Detrás decían que dónde está el hueca. Bueno, pues muchas gracias. continúo agradeciendo.